Buenas tardes, me presento, mi nombre es Giancarlo Rodríguez Gámez. Estoy cursando el doctorado en Derecho en la Universidad Unitec. Fuentes del derecho mexicano. La costumbre social y jurídica como fuente del derecho. Por costumbre debemos tener en cuenta que es una norma creada o impuesta por el uso social. Sus requisitos son el uso reiterado y uniforme en el tiempo, la convicción jurídica, opinio iuris, aunque muy criticado, no ser contraria a la moral y al orden público, y ser probada. Se clasifica en tres tipos básicos: secundum legem, extra legem o patrem legem. En el derecho civil, es una regla que no es impuesta en forma de mandato por los poderes públicos, sino que es reducido de un uso general y prolongado, repetitio, y de la creencia en la existencia de una obligación, opinio necessitis, constituye una fuente de derecho, a condición de que no vaya en contra de alguna ley. Derecho laboral es igualmente, es por uso y costumbre. Eh, en el derecho civil, como fuente del derecho, como norma impuesta por el uso social de origen popular y con frecuencia manifestada de manera no escrita, regularmente origen de las normas luego exteriorizadas legalmente, sobre todo hasta la aparición del Estado liberal. La autonomía de la voluntad privada a escala social se ha manifestado siempre con independencia del formalismo jurídico en todos los pueblos primitivos, pudiendo considerarse como uno de los primeros medios de expresión de regulación de la actividad social de trascendencia jurídica. Ya en Roma, en su primera época, se aprecia la presencia de una claramente delimitada tradición y exteriorización de un modo de ser y unos hábitos a manifestación de modo de hacer, proponiendo aquellas sobre estos. Tal relevancia de la tradición dificultó la trascendencia de la costumbre como fuente jurídica básico. Las 12 tablas no podían ser derogadas por los actos en contrario de los particulares, lo que no obstante no impidió que junto a su vigencia formal ciertas leyes no fuesen aplicadas en el imperio, aunque la preeminencia de la ley no fue discutida, se dio también relieve a lo hecho, como modo de expresión de la seguridad jurídica. El cristianismo mitigó la importancia de la costumbre al usar la ley como carácter preferente y de rango superior, aunque reconoció la importancia de la misma luego de la ley. Y el derecho canónico, aunque reparó costumbre y tradición, dando a esta un valor inamovible. Reconoció las particularidades locales como medio de adecuación de aquella hasta el punto de que con Gregorio noveno, al asimilarse costumbre y prescripción, se le da valor incluso contra leyem. Los postglosadores revitalizaron el valor de la costumbre, pero solamente la escuela histórica del derecho la elevará a rango máximo, como expresión de la espontánea voluntad normativa popular. Es sabido que la eficacia social de las normas es base de todo ordenamiento positivo, sin la cual no es dable hablar de derecho, de donde se deduce que el carácter social vinculante no puede identificarse con la costumbre, sino que ésta es una característica de la validez jurídica. ¿Cuál es, pues, la peculiaridad que permite a una conducta ser estimada consuetudinaria? Dos notas resalta el origen de la norma y el modo de expresión. La costumbre, para hacerlo, exige que se forme y viva en una sociedad organizada, en la que el conjunto de fuerzas internas que determinan su aparición y validez sea avalado por el reconocimiento del propio grupo político. La costumbre, en cuanto a norma de derecho, surge como deducción de una conducta externa y reiterada espontánea, sin promulgación alguna, expresando una intención de llegar a resultados prácticos. Por ello, la define Messineo como el hecho de que un núcleo social adopte uniforme y constantemente durante un cierto tiempo un cierto modo de obrar, conductas prácticas, hábitos y usos de contenido jurídico.
¿Cuáles requisitos debe cumplir entonces una norma para ser estimada consuetudinaria? Una vieja tesis reclamaba la opinio iuris sue necessitatis, escuela histórica, como neoexigencia del animus canónico, convicción o necesidad de que el comportamiento esté dirigido a crear una norma jurídica que llevará en sus extremos a elaborar toda teoría de la Volkswill, expresada en el partido y los deseos del Führer, contraposición del querer de un pueblo frente a los demás. Sielman ha creado que la costumbre es regla que puede imponerse con ciertos grupos o sectores, que pueden incluso contra el deseo de la generalidad. En fin, la respuesta no tiene contestación satisfactoria. Por referencia con la ley se distingue la costumbre Peter legem o, en ausencia de la ley, la costumbre contra legem o conculcadora de la norma legal, y costumbre secund legem. La costumbre contra la ley expresa la reacción del grupo social contra el imperativo legal, pero se acata, pero no se cumple, que está rechazada por los artículos 1.1, 1.3 y 2.2 del Código Civil. La costumbre en derecho de ley es la más destacada precisamente porque el legislador no ha disciplinado las situaciones a que la misma se refiere, adquiriendo carácter supletorio de la ley misma, denominada también interpretativa. Expresa dos modalidades: la integra por prácticas que se forman de acuerdo con la ley y la que es aplicable precisamente cuando la ley se remite a ella, modalidad silenciada por nuestro Código Civil. Si bien equiparándola al uso, es reconocida frecuentemente. Distinto de la costumbre, era estimado el uso calificado como de costumbre menor, así social como convencional, siendo este el que tenía reconocida eficacia jurídica al servir para integrar e interpretar los negocios jurídicos. La distinción desaparece en la nueva regulación del título preliminar al identificar el artículo 1.3 costumbre y usos jurídicos que no sean meramente interpretativos. Identificación de gran trascendencia, como veremos. El nuevo título preliminar ha introducido importantes innovaciones en este tema de la costumbre. El carácter subordinado de la costumbre frente a la ley. Es claro, pues, la costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Se añade, no obstante, un párrafo: los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrá la consideración de costumbre. El legislador se limita a señalar la innovación doble acontecida en el tema de costumbre, la costumbre ampliada al no circunscribirse a la del lugar y al conferir valor de costumbre a los usos jurídicos, no meramente interpretativos, solo desempeña el cometido de la fuente de ley. Y el cambio es relevante, como se ha puesto lo manifiesto para la doctrina, al destacarse la intención del legislador de dar entrada a los usos dinámicos, modos habituales de proceder de los negocios frente a la costumbre, reiterada, vieja. Ya sorprende que se recoja un concepto de costumbre antitético, con noción normal, resaltándose su sentido evolutivo, pero sobre todo dinámico, innovador. Ley de bases para la reforma del título preliminar, y más aún, que se identifiquen los usos jurídicos con la costumbre, equiparación que abre ancho campo a las prácticas evolutivas y dinámicas de determinados sectores profesionales y también comerciales, mercantiles e industriales, financieros. Por último, hay que destacar la vigencia del artículo 1 del Código Civil, de que la costumbre para aplicarse como fuente normativa no puede ser contraria a la moral o al orden público y resultar probada, y es que en consonancia con otros preceptos legales, los pactos, cláusulas, no pueden ser contrarios ni a la moral ni al orden público. Es ilícita la causa de los contratos cuando se opone a la moral. El código no hace sino ser consecuente con una larga tradición. Es en definitiva la vigencia de la racionalidad de las partidas.
Compárese el 1.3 con Ley Tercera, compilación de Navarra, y artículo 2.1, compilación de Aragón. Fuentes de derecho civil, interpretación de la norma jurídica. Derecho civil, el Código Civil y los derechos humanos. Una de las fuentes del derecho, que no es otra cosa que normas jurídicas no escritas impuestas por el uso, en la definición del consentimiento tácito del pueblo, inverterado por un largo uso. Pues bien, esa sería mi ponencia respecto a los usos y costumbres. Espero reunir con los requisitos y las expectativas de nuestro docente. Muy buenas noches y gracias. Saludos.